Vamos a leer en la Biblia en Proverbios 23, 32, dentro del marco del tema sobre una voz en la casa grande. Quisiera hablar en la casa grande este tema esta mañana, el Proverbio 23, 32. Cuando lo encuentres se ponen sobre sus pies y leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas al fin, como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. La serpiente que muerde e inyecta veneno aplasta. Con el término hebreo najas, en la Biblia se hace alusión a distintos tipos de serpientes y de culebras. Cuando alguien hablaba de serpiente en el Antiguo Testamento, en el área en el lenguaje hebreo, decía era najas o nahas. Y repito, se estaba refiriendo a serpientes o culebras. Aunque se distingue entre las serpientes que mordían y aquellas que inyectaban veneno, nosotros entendemos que una mordedura duele, pero no es mortal, a menos que juntamente con la mordedura se inyecte veneno. En el Antiguo Testamento, basado en eso, de que habían animales o las serpientes y culebras, ellos sabían quiénes eran por características de la misma serpiente, quiénes eran las que mordían, pero no inyectaban veneno. Pero ellos también sabían cuál era la que sí inyectaban veneno. Entonces, se daban la tarea de decir que aquella que inyectaba veneno se llamaba áspid, que la llamaban naja víbora. Esas serpientes que mordían y que podían también inyectar veneno, las había ovíparas, que eran las que eran dadas, puestas, forma de huevos, por la hembra, no por el macho. Pero habían las vivíparas, que nacían vivas de una vez, y nacían desarrollándose de una vez, caminando, moviéndose por ese cuerpo que tenían de resortes. Alguien en una ocasión quemó una culebra en el barrio donde nosotros vivíamos para verle las patas, porque ellas no tienen patas como los otros animales cuadrúpedos o el cien pie, que son externas. Y esa persona quemó esa serpiente y todo el mundo estaba pendiente de verle las patas, pero nunca se le vieron las patas aún quemadas a esa culebra. Yo no recuerdo, porque ella son como unos anillos que funcionan como exactamente resortes, y por eso ella hace ese movimiento circular casi serpentario, irregular, para poder avanzar. Algunos comentaristas teólogos dicen que la primera serpiente andaba sobre algunas patas, pero que luego del castigo, del juicio del Señor, le ordenó a que se arrastrara. Entonces le desaparecieron
las patas por esa maldición de Dios sobre esa serpiente, y entonces ella anda serpentariamente y come del polvo de la tierra. Algunos también pensaban que la cobra podría ser encantada, que se podía encantar. Entiendo que entonces tenían que moverse con la que solamente mordía, que si lo llevaba a morder no corrían el peligro de morir, porque una mordedura son simple y llanamente, pero si me inyectaba veneno, ellos la podían dominar. En el Salmo 58, versículos 4 y 5 dice: veneno tienen como veneno de serpiente, son como el aspid sordo que cierra su oído. Quiere decir que había una serpiente que no se dejaba encantar, sino que cerraba sus oídos. Tenía una defensa, esa culebra, ante los encantadores, y ella, ese mecanismo de defensa era cerrar sus oídos para no ser encantada o para no tenerle temor a su atacante. Como cuando dicen que la diferencia entre el toro y la vaca es que el toro, cuando va a investir, él cierra los ojos. La vaca no la cierra, la vaca no cierra los ojos, la vaca los abre. Por eso es que los que capotean vaca tienen que tener mucho cuidado, porque la vaca no cierra los ojos, sino que ve el objeto que va a investir y lo persigue. Entonces, hay animales que tienen unos mecanismos de defensa. ¿Por qué? Bueno, porque si Dios dijo: enemistad pondré entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, entonces alguien que tiene una enemistad contra otro anda también con su mecanismo de defensa. En el mundo de la delincuencia se utiliza mucho: mira, yo a ese barrio no entro porque yo tengo una culebra. En la cárcel de Tucullito, algunos pabellones tenían culebras con los otros pabellones. Y se utiliza incluso: mira, yo no entro a esa casa porque esa familia, nosotros tenemos culebras. Hay como una predisposición, hay un mecanismo de defensa predispuesto. Eso es lo que el Señor dijo a sus discípulos: que seamos mansos como paloma y astutos como serpiente, porque los mecanismos de defensa de la serpiente son muy interesantes. Hay cosas que el creyente tiene que hacerse oídos sordos. Oídos sordos. Esa característica puede ser utilizada para mal o también para bien. En el Eclesiastés capítulo 10, versículo 11, se nos habla acerca de un elemento en cuanto a la serpiente. Dice: si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, quiere decir que el escritor de este Eclesiastés sí sabía que había gente que encantaban serpientes, que dominaban serpientes, o sea, las hacían, lograban que ella no cerrara sus oídos, sino que más bien la estimulaban a que ella abriera el oído para escuchar el sonido
de la flauta o del instrumento que se tocaba para que ella se divirtiera, pero mientras que ella se divertía escuchando la melodía, él agarraba. Cuando el Señor dice que enviará a sus discípulos y tomarán serpientes en sus manos, no de la es porque seríamos predicadores con una gracia que hasta la serpiente más astuta iba a oír. Y se podía encantar con el evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuántas serpientes están aquí esta mañana? ¿A algunos de ustedes les encantó un himno, sí o no? La Biblia dice, a usted no. La Biblia dice que el centurión en la cárcel de Filipo, cuando Pablo y Silas cantaban himnos al Señor, los presos oían a Pablo atentamente. Y el centurión también oía. Y aunque eran víboras, aunque eran personas de características pecadoras, fueron encantados. Pero hay personas que no son fáciles de encantar con el mensaje del Evangelio. Cierren sus oídos. En Eclesiastés 10:8 dice: el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Por supuesto, quiere decir que en los vallados puede estar enrollada una serpiente, y el que hace vallado debe tener pendiente eso. No debe ser tan ingenuo. No es que debe dejar de hacer vallado, hay que hacer vallado. Hay que hacer protección, hay que crear un protector alrededor de la hacienda o alrededor del animalito que se cuida. Pero debe tener pendiente el aportillador que pudiera estar una serpiente allí. Cuando Pablo llegó a la isla de Milita, él quiso hacer vallado, un tipo de vallado de protección contra el frío, del cual venían siendo azotados del mar, en la tempestad, en el naufragio que tuvieron. Y Pablo trató de hacer vallado, protección a través de un fuego, pero cuando él agarra los arbustos secos para agarrarlo y traerlo y ponerlo, una serpiente se le prendió de tamaño. Porque no, en ese momento Pablo no pensó que podía haber una serpiente allí. Bueno, al ingenuo lo ayuda a Dios. Y Pablo se le prendió esa serpiente. Inmediatamente la gente naturales de la isla hicieron un juicio y dijeron que como Pablo había salido vivo del mar, que del mar no escapaba nadie, ese mar donde estaba el huracán Euroclidón, unas tempestades horribles en ese mar, y ellos ven que Pablo sale justamente, pero como era calidad de preso, ellos dijeron, no, el que escapa de la naturaleza siempre lo va a agarrar la justicia, y la serpiente para ellos prendida en la mano de Pablo era justicia. Bueno, para aclarar eso, Pablo sacudió la serpiente. No era venenosa, era mordedora. Sin embargo, los naturales de la isla pensaron que era venenosa, que no solamente lo había mordido, sino que le había inyectado el veneno. Pero dice la Biblia que pasado el tiempo, ellos esperaban que se hinchara Pablo, pero no se hinchó. Ahora, si era venenosa, no tenemos tiempo de hacer el examen, ¿verdad? Porque tendríamos que ir a la historia y agarrarle la serpiente en vivo y hacerle el estudio científico para precisar si era o no era venenosa. Pero si era venenosa, de toda manera, entonces Dios libró a Pablo. Amén. Lo libró. Entonces, en la Biblia el tema sobre las serpientes es interesante. Muy interesante.
Eso me lleva a decir que además de este tipo de serpientes físicas, de esas serpientes, esas víboras, de esos aspi, existen unas serpientes que muerden, inyectan veneno al hombre, bien sea en lo corporal o en lo almático o en lo espiritual. Hay serpientes en el área física, pero hay serpientes en el área almática del hombre, porque el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Y hay serpientes en el área del espíritu. En esa tricotomía del hombre también hay peligros de serpientes que no solamente muerden, sino que inyectan veneno. Entonces, hay veces que a uno lo muerde un tipo de serpiente en el área corporal, pero no lo inyectó veneno. Hay otros que muerden, que hemos sido mordidos en el área almática y se nos inyectó un veneno en el alma. Y hay otros que hemos podido ser mordidos en el espíritu y haber también sido inyectados de veneno en el espíritu. Ahí donde decimos, fulano está endemoniado. Cuando una persona en la parte almática se envenena, por lo menos hay mujeres que enamoran a un hombre y el hombre se enamora y se vuelve loco por ella, porque justamente con lo físico también le inyectó en la parte almática un veneno que puede destruir su matrimonio si es casado, un veneno que puede destruir su moral si es soltero, en la parte almática. Entonces, el alma puede ser mordida, inyectada también con el veneno. Por ejemplo, una hermana que me dice, hermano, usted sí tiene los ojos bonitos. Eso puede ser simplemente una mordida, pero no trae veneno. Una mordida, pero no trae veneno. Porque no trae mala intención. Me está diciendo que los tengo bonitos, es que los tengo bonitos. Entonces, a ti te pueden dar un piropo, Angelina, pero tú sabes si viene con veneno, pero es una mordida. Y si tu esposo no te lo dice, esa mordida, hubieses tú querido que hasta te envenenara. Envenenado de amor, por lo menos como Dalila, ¿verdad? Mordió el alma de Sansón hasta el punto que lo redujo a mortal angustia. Un hombre como él. Entonces, vamos lento. ¿Es usted una persona que ha sido mordido en el área corporal? ¿Es usted una persona mordida en el área almática? Con veneno. Su alma fue envenenada con odio. Su alma fue envenenada con resentimiento, con rabia, rencor. Es cuestión de tiempo para que te mate entonces. A menos que haya una intervención espiritual. Amén. Si fuese, yo sé que el Señor tiene poder para sanar y para librar, pero para evitar ese proceso de restauración, mejor es aplastar esa culebra esta mañana. ¿Aló? Es mejor aplastarla, y para aplastarla, no se ponga a tener consideración, ay, esta culebra será venenosa o no, tendrá veneno o no, pregúntale. Aplástela. Porque lo que mandaron fue tener enemistad con ella, ¿sí o no? Enemistad pondré, porque el que quiere ser amigo de ese sistema serpentario, el que quiere comenzar a jugar con ellas, el que se especializa
como lo que usted ve en la televisión. Están jugando, están corriendo riesgos. De hecho, cuando una persona es mordido y de alguna manera inyectado por el veneno de la serpiente, ya no puede donar más sangre. Su vida se limita nada más a tener que vivir, o sea que es una persona mala sangre. Y así da el chipo con el mal de Chaga. Entonces sigue siendo una persona, pero una persona mala sangre. Entonces el creyente más bien lo que tiene es que aplastar ese animal. Amén. Si algún bichito de eso usted ve por aquí esta mañana en este mensaje, aplástelo. Amén. Ahora, si usted ya está envenenado o envenenada, tenemos que ministrarlo. Porque hay antídoto en la sangre de Cristo. Levanta la mano y suelta la alabanza a Dios. Y la vamos a aplastar en el nombre del Señor. Amén. Porque hay personas que aplastan cosas, pero con la ayuda de la psicología. Hay gente que domina sentimientos encontrados con asesoría psicológica o con un psiquiatra. Pero como no lo hicieron en el nombre del Señor, ese bichito tiene todavía autoridad. Pero cuando uno aplasta en el nombre de Jesús, se va. Resistidlo y huirá. Levanta las manos. No es que se queda allí como encantado, pero sigue dentro de ti ese veneno, ese mal. No, no, en el nombre del Señor hay liberación. En la casa grande el Señor ha revelado que hay serpientes. Esas serpientes no respetan porque aún en la creación, antes de la caída, ellas también estuvieron en el combo creado. Ellas no vinieron usurpando un lugar, no. Ellas vinieron porque Dios las creó. Son creación de Dios, existen. El problema fue que a una de esas se les incorporó Satanás. Porque esa, la primera serpiente, era más astuta que todos los animales, y en el plan macabro de las tinieblas de Satanás, vio que esa era la que le servía para llevar a cabo sus ardides de engaño sobre la primera pareja. Y de allí entonces, que aunque son animalitos creados por Dios, son una cosa linda, son preciosos, pero son peligrosos. Que hay que aplastar es lo que la Biblia habla sobre el impío como serpiente que muerde e inyecta veneno. Cuando vamos otra vez al Salmo 58 y leemos el versículo 4, allí se nos dice algo sobre el impío. ¿Qué dice el Espíritu Santo aquí sobre el impío? Salmo 58, 4. Veneno tienen como qué? Como veneno de serpiente. Son como el aspid sordo que cierra su oído. El impío es así. Vamos al Salmo 140, el versículo 3. El culto está espeluznante, ¿verdad? Dios mío. Ay, que el cuerpo lo tiene ya incómodo, pastor. Qué tema tan culebroso. Qué cosa tan terrible. Salmo 140, versículo 3. Abusaron su lengua, ¿como qué? Como la serpiente. Veneno de aspid hay debajo de sus labios. ¿Saben que hay gente experta en descomponerle el estado anímico a usted?
a través de la palabra. Lo que tienen debajo de la lengua, hermano. Hay esposas que saben esconder esa cosita allí debajo de la lengua y cuando quiere la suelta. Y hay esposos que también tienen la lengua viperina. La lengua viperina es la que tiene división. Sáquale la lengua al marido. Véanse la que está a su lado, sáquale la nariz, sáquale. ¿No es viperina? Estamos a salvo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque con una parte de la lengua te lisonjan, con una parte de la lengua te alaban, pero con la otra te destruyen. Porque por una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. No debería, pero ¿por qué si sale? ¿De dónde se explica que una persona con la misma lengua que bendice, con la misma lengua maldice? ¿Cómo se explica eso? Tiene una lengua viperina, pero ¿dónde agarra? Dice que está inflamada desde el infierno, porque del infierno es que sale cosas. Yo bebía agua de un caño, que el agua venía de la tierra dulce, pero también del mismo caño salía agua amarga, porque debajo de la tierra hay raíces, hermano. Hay raíces de árboles amargos y hay raíces de árboles dulces. Entonces la lengua, cuando es impía, viperina, está, hermanos, ministrada por una fuente infernal. Y aunque usted no se quiere ofender, la persona lo ofende. Y si usted no se cuida, si usted no cierra sus oídos, si no le hace el caso omiso, usted se envenena. Y usted se vuelve loco. Y una persona envenenada con un veneno de serpiente empieza a echar sangre por la nariz, sangre por los oídos, y comienza a golpear y comienza a divariar porque está envenenado. Y usted no se ha dado cuenta que de repente le llega el esposo con una cosa loca y bueno, ¿y qué te pasó? ¿De dónde vienes tú? ¿Cómo que qué me pasó? Y usted ve, Dios mío, y si no ve al creyente, se le llenó la habitación de serpientes. Y hay un ambiente de envenenamiento. Y se pone la atmósfera pesada. Y hasta los niños y hasta los vecinos sienten de lo que está pasando allá dentro de esas cuatro paredes. Yo creo, o es una aplicación, yo creo que el veneno que Satanás ha inyectado en Venezuela, ya lo saben en Colombia, lo saben en Guatemala, lo saben en el mundo entero. Porque las lenguas que por los WhatsApp, hermano, formé un grupo y tuve que eliminarlo. Por principios éticos. Y voy a rediseñarlo. Porque, hermano, hasta evangélicos, hermanos, le están prestando la lengua al mismo infierno. Por eso es que los pentecostales tenemos una bendición. Y es que creemos que podemos hablar en nuevas lenguas. Porque si no, estuviéramos limitados a lo natural, estuviéramos limitados a lo carnal, estuviéramos limitados a lo almífico, estuviéramos limitados a lo corporal. Pero si el creyente, aleluya, cree las promesas de Dios, va a tener un lenguaje sobrenatural. Y la blanda respuesta, ¿baja qué? Tiene un dominio, es diferente. Una impía o cualquier fuente inflamada del infierno lo puede desarticular. Lo puede desestabilizar emocionalmente y espiritualmente. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 13, señala que los impíos, hermanos, tienen esta situación tremenda. Romanos 3:13 dice que ¿se encontraron? Amén. Ahora Pablo lo lleva a una figura de ¿qué? Sepulcro. Sepulcro abierto es su garganta.
Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Esas lenguas que dice Pablo ahí están insertadas en una fuente llamada sepulcro. ¿Y qué es un sepulcro? Cuando ya está como sepulcro, es que está descompuesto el cuerpo que se enterró. Algo que ya se descompuso, algo que es un desecho, pero la lengua lo hace salir otra vez. Hermano, cosas que en ti ya deben estar en el sepulcro, como las groserías, ¿por qué están volviendo a salir por tu lengua? ¿Por qué esos gestos groseros están volviendo a manifestarse en tu cuerpo? Si eso ya lo enterró el Señor. Pero ¿qué dejaste en conexión con el sepulcro? Es posible que te estás reuniendo con personas impías otra vez, que hablan grosería y te están contaminando, te están mordiendo. Te están metiendo en conversaciones de calle, en conversaciones de pasillo y te están dañando tu vida cristiana. Te estás reuniendo con grupos que ya para Dios eso está en el sepulcro. Pero sepulcro abierto, ¿por qué tienes que abrir? A menos que quieras exhumar. Y la única manera que yo digo que se puede exhumar un cuerpo es que se haya ido en el paltó o en la blusa un cheque. ¿Aló? Pero ¿para qué va a estar uno volviendo a abrir sepulcros? ¿Ah? ¿Para qué? Sepulcro abierto es su garganta. Le están abriendo otra vez apertura a lo pasado. Cuando el Señor enterró en el Mar Rojo a los egipcios, Israel se quedó, hermano, a la orilla embelesado, viendo los cuerpos de los muertos, de aquellos que los habían esclavizado, de aquellos que los habían enajenado, de aquellos que los habían mantenido esclavos por 430 años. ¿Qué hace ese creyente otra vez viendo el Mar Rojo? El Señor le dice a Moisés: dile al pueblo que avance, que no se queden allí. ¿Por qué? Porque eso es peligroso. Se ponen a ver otra vez pornografía en las redes, se ponen a ver y eso pasan horas y horas metidos en la computadora. Salte de ese mar, ese sepulcro, vete en victoria, avanza hacia cosas mejores. Cuando dice gloria a Dios, avanza, avanza. Deja a la vecina del chisme, deja al vecino de los comentarios. Sales de aquí limpio por la sangre de Cristo y te vuelves a enlodar allá otra vez. ¿Hasta cuándo entonces? ¿Qué pasa con un niño cuando tú lo viste y sale y entonces llega y va derechito para el barro? Se parece a la bendita cochinita esta que sale ¿a cuánto le gusta esa comiquita? ¿Cómo se llama? Hermano, ya. Hani, Matthew y Marcela, quiero la Pepa, quiero ver la Pepa. Hermano, antivalores. La puerca lavada quiere volver otra vez al barro. Por eso este mensaje en la casa grande es alejar la iglesia de todo veneno, de toda mordedura. En el nombre de Jesús, que nos mantengamos limpios, porque Venezuela va a necesitarnos. Levanta las manos y suelta la alabanza de Dios. ¿No será, hermano, por eso que los grupos familiares están debilitados? ¿No será por eso que usted no tiene ganas de ni siquiera predicar? Examine la atmósfera de comentarios. ¿De qué se están ocupando los hermanos del equipo? ¿De qué hablan cuando se reúnen cada miércoles? Comienzan a hablar de todos menos del Espíritu Santo. Y cuando ya salen de ahí, salen espesados por una atmósfera envenenada por comentarios que no vienen del cielo, sino del mismo infierno.
Hay personas, hermanos, que son malvadas, pero existe un peligro que se llama el hombre malo, es decir, Satanás, como el mayor enemigo de los creyentes. Él procura hacerlo creer, hacerlo caer en su lazo y destruir el alma de ellos. Satanás le presentó un lazo al Señor en una necesidad, hermano. Puso un lazo. Después de 40 días de victoria del Señor ayunando, Satanás le puso un lazo. El lazo del cazador. Dijo, aquí lo voy a agarrar con hambre. Aquí lo voy a agarrar con lo que quiere todo evangelista después que sale de un ayuno. Poder y fama. Aquí lo voy a agarrar con este lazo. Con lo que aspira un creyente cuando está pagando un precio de ayuno, de oración, de vida profunda. Lo voy a enlazar y le voy a hacer propuestas que son legítimas para una persona que ha hecho un sacrificio tan grande, que se merece un trofeo. Y Satanás le puso un lazo al propio Jesucristo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, manda que esas piedras se conviertan en pan. Lo agarró con hambre, lo quiso enlazar. Pero gloria a Dios que Cristo no se dejó enlazar por lo corporal, por lo físico, sino que elevó su vida a lo sobrenatural. Le dijo, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso a la nueva Venezuela no la van a seguir enlazando con bozales de arepa. No, porque será una Venezuela de un nivel de altura espiritual que vencerá al lazo del cazador. Levanta las manos y suelta la alabanza. Venezuela la agarraron, hermano, con hambre. El hombre por el estómago tiene muchos problemas. Incluso voy un poquito más allá, por su pellejo. Eso se lo dijo Satanás a Jehová. ¿Sabes por qué Job te es fiel? ¿Por qué piel por piel? Pero ponle, tócale el pellejo. Tócale el estómago para que vea que te blasfema. Pero gloria a Dios que Job venció a Satanás en todos los campos. No se dejó envenenar, ni por la misma esposa que le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Necesitamos ahora, hermanos, como iglesia, vivir en niveles tan espirituales que aplastemos a Satanás esta mañana. El Señor me movía esta mañana a decir, hay una serpiente comiendo polvo, arrastrándose por todo el país, anda en búsqueda de mi único ungido que tengo, que es mi iglesia. Va por ella, pero en esta mañana le salgo al paso. Amén. Dije que le salgo el paso. Amén. Si está metida en algún matorral por allí, si yo vine a ser vallado y quiere picarme, quiere morderme, ustedes y yo hacemos un alto en el nombre del Señor. Nos ponemos de acuerdo y en el nombre de Jesús, esa culebra, como se llame, esa serpiente que tenga el nombre que tenga, la echamos. La palabra de Dios tiene poder, hermano. Amén. Dije que la palabra de Dios tiene poder. Amén. Nosotros sabemos que esta palabra es más cortante que toda espada de doble filo. Esta palabra penetra hasta buscar dónde está esa serpiente. Esta palabra discierne. Esta palabra descubre. Esta palabra desnuda. Alabado sea Dios. Esta palabra muestra públicamente y triunfa sobre los principados, sobre las potestades, sobre los gobernadores. Declaro que hay triunfo esta mañana en la iglesia, hay triunfo en la familia, hay triunfo en el creyente. Somos más que vencedores ahora. Arremete contra toda serpiente. Levanta las manos, levántalas. Arremete ahora, arremete contra ella. Señor, en este momento te queremos protección. Quiero cubrir a la iglesia y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Si en el siglo pasado
pasado hubieron serpientes, si en el primer siglo, pero ahora el Señor tiene el poder por todos los siglos, aún de este siglo malo, aún en este último siglo, el Señor sigue teniendo poder y sigue teniendo gloria. No hay principado, no importa del siglo que sea, no importa el tiempo. Ahora mismo en esta mañana, cualquier principado que esté operando, yo vengo contra él en el nombre del que me ungió al santo ministerio, y ahora tomo serpientes en mi mano por la autoridad de Dios y las echo fuera de la mente de esa hermana, de la mente de ese hermano, de la mente de esa mujer. La echo fuera porque en tu nombre recibí autoridad para echar fuera demonios. Te vas de ese matrimonio, resistencia satánica, es en serio, vengo contra ti, empiezo ya de escorpiones, cachorros de leones. Hay batalla espiritual aquí, hermanos. Los creyentes deben pedirle a Dios que los libre, no solo de hombres malvados, sino también del malo. El hombre malo. Hay una batalla espiritual en ese Salmo 58. Perdón, en el Salmo 140 hay una batalla espiritual ahí. Es una oración tremenda. Fíjense cómo empieza el Salmo. Líbrame, oh Jehová, ¿de quién? Guárdame. Fíjense, primero particulariza, singulariza. Líbrame del hombre malo, o sea, líbrame de Satanás. Si yo ato al hombre fuerte, por eso cuando Cristo ordenó al principado de legión que había un hombre llamado el Gadareno, uno solo, pero si el Señor le decía legión, sal de él, los demás tenían que seguirle. Aquí lo que tenemos que dominar es al principado, hermano. Usted tiene muchos problemas con muchos demonios en su casa, pero usted tiene que discernir cuál es el principado. ¿Cuál es el que maneja las demás manifestaciones de cosas horribles? Tiene que pedirle, Señor, dame cuál es el principal. Porque hay veces que usted, Satanás lo engaña y se va solamente un peón del ajedrez de Satanás. Pero te deja un alfil operando. O te deja una torre, o te puede poner a un rey, una reina. Y para poderle dejar que mate a un contrario, hay que tocar al principado, hay que tocar al rey. Y muchos creyentes se entregan a Cristo, pero no confiesan cosas donde el principado es el que los ha dominado toda su vida. Aquí tienen principado, por ejemplo, de la bebida. Un principado del alcohol. Y ellos viven en victoria todos los meses, pero cuando llega diciembre, el bendito ponche los poncha. Cuando llega diciembre, viene esa serpiente, hermano, llamada el vino cuando rojea, es un principado. Fue el texto que leí comenzando, ¿verdad? Proverbios 23, 32. Fíjense cómo el Señor dirige con discernimiento espiritual al creyente para que venza al principado del alcohol. ¿Dónde opera el principado de alcohol? Dice, mas al fin como serpiente morderá y como aspid dará dolor. Él no lo ve. Ese principado, la persona que es cautiva al principado del alcohol, él no se da cuenta. Los creyentes deben discernirlo, porque al fin como serpiente morderá.
Dios le ordena a su pueblo que no mire al vino cuando rojea, o que tiene tiempo fermentándose, porque destruye a una persona como una serpiente y lo envenena como una víbora. ¿Usted sabe cuántos años dura un viñador añejando un vino? Todo el tiempo necesario para que cuando alguien lo apruebe, apenas aprueben un poquito, solamente lo mire, incluso lo olfatee, pierda totalmente el control y se tenga que echar un palito. Entre más tiempo tenga añejándose un plan satánico, si tú ya tienes años que no visitas a esa mujer, pero años, Satanás ha estado añejando a esa mujer. ¿Aló? O puede ser que tú dejaste un vestuario que era inmoral, pero no lo sacaste del escaparate, está en añejo. O tienes unas reliquias de tu abuela, que eran unas benditas vírgenes que son de plata y de oro, y no te has deshecho de ellas porque están en añejo. Y por eso es que usted mira a una persona que dura en el evangelio tanto tiempo y apenas se descarría, agarra el paso fácilmente para bailar el 24 de diciembre y no se enreda. Porque el que ha nacido de nuevo, hermano, va al mundo y se enreda. No haya cómo entrar porque él ya su vida pasada pasó de verdad. Pero una persona que trancaba la puerta del cuarto y practicaba con el rayo prendido, cuando se descarría, no es que se descarría, ya estaba descarriado. Porque él dejó añejar su vino. Hay que tener cuidado con ese vino añejado por Satanás. Porque el Señor dice que el espíritu inmundo cuando sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo. ¿Qué es reposo? Estar bien añejadito, ¿ve? Estar bien asentado, porque el vino asentado, después cuando usted lo revuelve, es más poderoso. Y cuando él ya tiene añejo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Pero ya viene añejado, y cuando viene, ¿cómo consigue la casa? Adornada, barriga y vacía. Pero él busca 7 demonios peores, más añejados que él, más viejos que él, que se puede llamar María Leonza, Guaycaipuro, espíritus de violación, y vienen a ti, y de repente tú dices, pero ¿por qué mi vida está tan transformada? El espíritu inmundo volvió. Por eso en esta mañana, si el enemigo dice, déjame entrar a tu corazón, dile, no, Cristo mora en mí, aquí no hay lugar para ti, aquí no hay lugar, no te voy a dar lugar. Pero hace tiempo que no hablamos, cariño, un momentico, tomémonos un cafecito, no. Oye, pero mira, vale, yo lo que te quiero es ver nada más. Yo lo que quiero es hablar contigo. Ay, Dios mío, así estará de añejado que sabes el poder que tiene aunque sea una entrevista. Mira, hay mensajes que a uno le caen mal, pero son el remedio. Amén. Yo no sé cómo le está cayendo a usted este mensaje, pero lo voy a saber. El que lo reconozca pasa aquí al frente. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor.